infierno es un lugar de sufrimiento y desesperación, pero siempre ha ejercido una gran fascinación sobre la humanidad. Pero ninguna otra obra ha tenido tanta influencia en la consolidación de la imagen del infierno en el imaginario popular como la Divina Comedia de Dante Alighieri. El viaje al infierno de Dante comienza cuando se encuentra en un bosque oscuro y acosado por bestias. Dante se encontrará con el espíritu de Virgilio, el más virtuoso de los poetas romanos, que le guiará en su viaje por los 9 círculos del infierno. La entrada al infierno es amplia, sin puertas ni obstáculos. Y una gran inscripción reza: «Dejad toda esperanza, oh vosotros que entráis». El infierno tiene una geografía única que se asemeja a un gran cráter en forma de embudo. Este cráter se habría creado tras el impacto de la caída de Lucifer tras caer del cielo. Para llegar al fondo del infierno es necesario pasar por distintos niveles, conocidos como los círculos del infierno, y cuanto más profundo esté el alma, peor será su castigo. Incluso antes de llegar al primer círculo está la antesala del mal, también conocida como la sala del infierno. Están los indecisos y los cobardes, que han optado por no tomar partido y no tomar una decisión. No irían ni al cielo ni al infierno, sino que pasarían sus días atormentados por las avispas y con la carne de sus pies devorada por los gusanos. Más adelante, una multitud se reunió en las orillas del río Aqueronte, esperando que Caronte, el barquero, hiciera la travesía. Almas malas, he venido a buscaros para el castigo eterno. Tras cruzar el río, las almas eran llevadas ante Minos, el juez infernal, que atribuía la sentencia del alma del pecador y definía en qué círculo debía ser destinado. Utilizando su cola de serpiente, Minos envuelve a los condenados con su cola y el número de vueltas que ésta da indica a qué círculo estará destinado. El primer círculo es conocido como el limbo. Allí irían las almas de los que no fueron bautizados. Allí estaban también los paganos virtuosos, como Homero, Platón, César y Horacio, entre muchos otros. Allí no hay sufrimiento ni gritos de dolor, solo suspiros de desesperanza por no haber sido iluminados por el Creador y privados de la visión de Dios. El segundo círculo está reservado para los lascivos y lujuriosos, y era conocido como el Valle de los Vientos. Había figuras como Cleopatra, París y otras. Así como en la vida estas almas se dejaban llevar por las pasiones, en el infierno serían arrastradas por los fuertes vientos incesantes, golpeadas y zarandeadas por los torbellinos. No pocas almas se perdieron en la búsqueda del amor y el placer y abandonaron la razón. En el tercer círculo caía una intensa lluvia helada, sucia y eterna, y destacaba una enorme bestia. Este era Cerbero, el gigantesco perro de 3 cabezas que ladraba incesantemente por sus 3 bocas. Este círculo estaba reservado para aquellos que habían abusado del pecado de la gula. Los glotones se encontraron hundidos en el barro creado por su propio vómito, mientras eran mordidos, arañados y desgarrados por la bestia infernal. El cuarto círculo, en cambio, estaba reservado a los pródigos y ávaros.
a los derrochadores, a los tacaños, tocados de diferentes maneras por el pecado de la avaricia. Se pasarían la eternidad empujando grandes bolsas de dinero en dirección al otro e intercambiando maldiciones por tener naturalezas opuestas. Mientras uno gritaba, ¿por qué lo guardas?, el otro replicaba, ¿por qué lo desperdicias? En el quinto círculo, una gran cascada de sangre hirviendo abastece al río Estigia. En las aguas del río están los enfurecidos y furiosos, luchando por dar rienda suelta a su interminable rabia, atacándose unos a otros. En el fondo del río están los rencorosos, que intentan gritar, pero solo sus burbujas llegan a la superficie. Dividiendo el infierno está la ciudad de Dite. Allí, las tres Erinias, también conocidas como Furias, y los ángeles caídos protegen la gran puerta. El Dite es el hito que separa los pecados culposos en los que no hay intención de ofender de los pecados intencionales que se cometen a sabiendas y con intención. El siguiente círculo terrible es el cementerio de fuego de los herejes. En las tumbas abiertas yacen los que no creen en la existencia de Dios o han rechazado sus enseñanzas, llevándose a otros con ellos lejos de la gracia del Señor. Arden en las llamas que los devoran dentro de sus tumbas. Luego se llega al valle de Phlegethon, el séptimo círculo. Este valle está dividido en tres. En la primera parte, cerca de las ruinas de Creta, es posible ver al terrible Minotauro, una criatura mitad hombre, mitad toro. En el fondo del valle, dentro de un río de sangre, están los castigados por haber cometido crímenes violentos. En las orillas del río, los centauros disparan flechas con sus arcos a los delincuentes. Cuanto más grave sea su delito, más sumergido debe estar el pecador, de lo contrario, será castigado por los centauros. El siguiente valle está reservado para los suicidas, aquellos que han atentado contra su propia vida. Estas personas se convirtieron en árboles retorcidos, creando un bosque siniestro y aterrador. De sus ramas no nacía ningún fruto, solo espinas venenosas. En sus ramas las arpías tenebrosas hacían sus nidos y devoraban sus hojas, causando un intenso dolor al pobre. Desde todos los lados es posible escuchar los interminables lamentos. Cerrando este círculo está el Valle del Desierto Abominable, donde los pecadores se encuentran en un desierto de arena caliente, bajo una lluvia de fuego. Hubo quienes fueron violentos contra Dios, como los blasfemos, que arden tirados en la arena muy caliente. Los sodomitas, que deben correr por el desierto sin cesar, y los usureros, que deben sentarse bajo las llamas. El octavo círculo está reservado a los defraudadores de diversa índole. Este círculo se conoce como el Maleboje y está dividido en 10 fosas. En el primero están los seductores y los libertinos que engañaron a sus semejantes para satisfacer sus deseos. Estos fueron acosados día y noche por demonios con cuernos. En la siguiente fosa estaban los aduladores y remolcadores, hundidos en estiércol y heces. Los que se han pasado la vida engañando con palabras lisonjeras pasarán la eternidad enfangados en sus propios excrementos. En la tercera fosa se encontraban los practicantes de la simonía, enterrados boca abajo con solo las piernas expuestas y siendo asados con velas. Habían cometido el delito de vender la salvación, cargos en el clero o falsas reliquias. En el cuarto pozo estaban los adivinos, que pretendían conocer el futuro,
algo que solo corresponde a Dios. Tenía la cabeza vuelta y sus lágrimas de desesperación humedecían sus nalgas. En la quinta fosa, los corruptos fueron hervidos en un lago de alquitrán hirviendo. Y cuando intentaron llegar a la superficie fueron atacados por demonios que los obligaron a sumergirse. Los hipócritas se encontraron en la sexta fosa. Aunque llevaban hermosas capas, eran pesadas como el plomo, y mantener las apariencias se convertía en un verdadero calvario. En esta fosa, clavada en el suelo, está el cuerpo de Caifás, el sacerdote que aconsejó a los fariseos que crucificaran a Jesús. En la séptima fosa, los ladrones fueron atacados por serpientes que les robaron sus rasgos humanos. En la siguiente fosa estaban los malos concejales, ardiendo en llamas, por haber llevado a otros por el camino del fraude y la corrupción. Los sembradores de discordia son apuñalados por los demonios en la novena fosa. Hay quienes han dividido familias y creado conflictos sociales y acabado con la unidad de la iglesia. Finalmente, en el último pozo están los falsificadores, cubiertos por todo tipo de enfermedades y pestilencias. Por haber falsificado, mentido y simulado, sufrirían diversas enfermedades según su delito. En el noveno y último círculo del infierno se encuentra el lago de Cocytus, también conocido como el lago de las lamentaciones. Al contrario de lo que podríamos imaginar, el lugar más profundo del infierno no es el más caliente, sino el más frío, debido a las alas de Lucifer. Dentro de las aguas heladas del lago solo sobresalían parte del torso y las cabezas de los traidores. Estos pecadores vieron sus lágrimas congeladas mientras lloraban desesperados. Los traidores se dividen en 4 clases. Los que han traicionado a la familia, los que han traicionado a la patria, los que han cometido una ofensa a la hospitalidad y los que han traicionado a sus amos. En el centro del noveno círculo reside Lucifer, el mayor de los traidores, el que traicionó a Dios, que también está atrapado en el hielo, devorando a los 3 mayores traidores de la historia, Judas, Bruto y Casio. En el fondo del último círculo, Dante y Virgilio encontrarían un acceso que les llevaría al purgatorio. Pero este es un tema para otro episodio.